estás prohibido de, sino hay que explicarles, hay que informarles, hay que orientarlos a los chicos, ¿no? Un tema central es la decisión informada. Creo que cuando hablamos de educación sexual, hablamos y tratamos de entender que tenemos que darle toda la gama de opciones a los adolescentes y jóvenes para que ellos tengan la posibilidad de decidir de una manera libre, responsable e informada. ¿Y cómo lo van a hacer? Es a través de la información, dándole toda la gama de opciones, y un tema central es hablando con ellos. Nosotros creemos que tenemos que generar confianza. Cuando los padres hablan con sus hijos, un gran problema es que no hay la confianza. Creen que con una charla de una tarde o una noche se ha solucionado todo el problema. Y cuando no hay diálogo, seguramente ustedes van a coincidir con nosotros, esto va ligado al aborto. En muchas ocasiones, solo el año pasado, seguramente ustedes me van a corregir, en Bolivia tuvimos 32.000 abortos entre la población de los estudiantes de colegio y universidades, imagínense. Esto sin tener en cuenta los abortos clandestinos. ¿A cuántos sumarán? ¿No? Yo creo que lo más importante es que los jóvenes ya saben muchas cosas, ya tienen sus preguntas, así que hay que estar donde ellos y ellas están, digamos, ¿no? en su vida y tener interés. Y entonces, y no evitar, ¿no? Pero tampoco invadir su espacio, ¿no? Eso puede ser delicado, pero los adultos... ¿Cómo hacer para no invadir su privacidad, para que ellos no se sientan incómodos? Pues es una charla también incómoda, tanto para padres como para hijos, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la que todavía es un tabú hablar de sexualidad, ¿no? Y hay un tema de doble moral, Casimira, muy grande. Sí. No hablamos estos temas con nuestros hijos, no hablamos estos temas en casa, pero después es un tema normal y recurrente en las charlas y conversaciones de todas las personas. Es verdad. Uno de los temas centrales es, primero, romper esta barrera. Yo te decía, es un tema de confianza y diálogo constante con los hijos. Y otro tema es, obviamente, prepararse. No hay una escuela para padres, y es cierto. Hablar esos temas de los papás con los hijos es muy complejo, pero que tenemos que encontrar los mecanismos para tener esas posibilidades. Estudiar un poco más, ver mecanismos de comunicación y herramientas de comunicación que nos permitan tener esta facilidad. Y hay otro tema central. Un ejemplo claro es en CIES. Nosotros trabajamos la metodología par a par. Nosotros trabajamos con líderes juveniles que nosotros capacitamos, ellos se empoderan y a partir de este conocimiento y esta capacidad de habilidades que ellos tienen, hablan con otros jóvenes. Entonces ahí rompemos la barrera generacional. Hablan jóvenes con jóvenes. Imagino que en el caso de las mujeres va a ocurrir lo mismo ahora con ONU Mujeres en Bolivia. Debes estar trabajando en una idea así para llegar no solamente a las mujeres adultas, sino empezar con las niñas, las adolescentes. Claro que sí, es un tópico muy, muy importante y lo compartimos con otra agencia, más que todo, tal vez con UNICEF, por supuesto, pero también con UNFPA, de la familia de las Naciones Unidas, que hace mucho en ese sentido. Y yo creo que hay que mencionar el papel de la escuela también, del colegio, ¿no? Hay ciertas cosas, se sabe que los jóvenes quieren hablar con sus padres, si hay confianza ya, pero hay también ciertas cosas que quisieran mejor hablar tal vez con un profesor de confianza, ¿no? Pero el tema de educación sexual en la escuela es muy importante y que sea, digamos, la misma información para todo el mundo. Y se sabe que es también importante hablar sobre cómo manejar relaciones. Por ejemplo, poder, porque siempre hay poder en relaciones también, ¿no? Y allí entran también los temas de género. Cómo respetar a tu pareja, cómo ser un buen novio, una buena novia y qué hacer con todas las emociones. No dejar esta carga solamente a la mujer, porque hasta hace unos años atrás solo la mujer tenía la carga de ser una buena esposa, una buena mujer, una buena madre, y el hombre que eso no se preocupe del trabajo y punto. Eso ha ido cambiando, ¿no? Claro que sí, yo creo que se sabe también, según estudios, que todavía las mujeres se quedan con la responsabilidad de protegerse, también de hablar con los niños después, o los adolescentes, etcétera, etcétera. Pero el papel del hombre es muy importante, por supuesto. Hay que hablar sobre poder, hay que hablar sobre violencia, pero también hay que ver que hombres también tienen necesidades como mujeres, ¿no? Bueno, es que yo me quedé sorprendida hace poco.
escuchando una información de que una mujer había violado a un niño. O sea que esto no solamente queda, si hablamos de violaciones, de problemas en la sociedad, no solamente queda en los hombres, sino también ahora llega a las mujeres. Tú como hombre, ¿cómo ves esta situación, Martín? Es un tema... Pena, castigo, ¿cómo se debería tratar a un hombre violento? Bueno, el camino inicial es el tema de la educación. Tenemos que trabajar y romper una estructura machista, una estructura donde en la sociedad vivimos constantemente un esquema de roles, tú lo comentabas. Los hombres tienen que son proveedores, en general son los que brindan el dinero y tienen todo el derecho de hacer lo que se les plazca, mientras que la mujer tiene el derecho de cuidar a los hijos, tener una familia, trabajar. Entonces, mientras más información y educación brindemos, y rompamos estos temas de lo que es un machismo en una sociedad, como comentábamos, de doble moral, es el primer paso. Y el segundo paso es tener mecanismos, y lo estamos trabajando en el país, el Estado obviamente está coadyuvando notablemente en este tema, con leyes que sean realmente ejemplificadoras. No podemos tolerar el hecho de que haya violencia contra las mujeres, la violencia basada en género, violencia sexual, y hay un tema central. Tenemos que desnaturalizar lo que pasa en el país, desnaturalizar la violencia, desnaturalizar lo que ocurre cuando, pongo un ejemplo, un hombre consume bebidas alcohólicas, está ebrio y golpea a su familia, golpea a su pareja, y es normal porque estaba borracho. Es natural porque en la casa es algo cotidiano. O cuando estoy muy enojado y he perdido la compostura por la ira, puedo agredir a una mujer. Cuando la sociedad no castigue estos temas, tenemos que romper esa barrera y desnaturalizar la violencia hacia la mujer. Exactamente. O sea, también se puede hablar de una violencia sexual a las presiones no solo físicas, sino también psicológicas. Amenaza, por supuesto, de violencia. Hay muchas veces en casos donde también se realiza violencia, ¿no? Y hay, digamos, por supuesto, presión y tensión, así que podría pasar si no te portas bien, ¿no? Pero yo pienso que la pregunta sobre tratamiento y si se puede cambiar en realidad ¿no? Hombres o agresores, por supuesto pienso que sí, que hay que empezar temprano, como ya hemos dicho, pero también creo que hay que brindar tratamiento a agresores y hay que, digamos, tratar de hablar sobre alternativas de solucionar conflictos y que no verlo, como dices tú, como una cosa natural, tampoco es una cosa privada, es una cosa política. Y yo veo que ahora en Bolivia estos tópicos están en el nivel de la sociedad, que me parece muy positivo. Cuando viví aquí hace 20 años todavía no era así. No. Pero ahora sí, abriendo el periódico, qué sé yo, el debate ya está, las leyes están, así que yo creo que hay una ventana de oportunidades muy importante ahora. Además que hay instituciones como a las que ustedes pertenecen que se preocupan, ¿no? Y que están al pendiente de ello. ¿Qué piensa OSA de la presencia de niñas y niños en las cárceles del país? Recientemente se descubrió a una menor que fue violada por 3 varones, entre ellos su padre, y se supo en las últimas horas que no sería la única niña que sufre estas vejaciones en la cárcel o en las cárceles del país. Sí, es por supuesto una situación muy preocupante. Allí hay otras agencias de las Naciones Unidas que trabajan más que mujeres en esto, pero por supuesto es muy alarmante y es una situación de los niños que no se puede aceptar. Y Martín, el CIES también está preocupado y trabaja con proyectos destinados a aquellos niños y adolescentes que son víctimas de abuso sexual. ¿Cuál es el impacto a futuro en ellos? Bueno, obviamente es un tema que conlleva diferentes aristas, ¿no? Y el tema psicológico es un tema muy complejo. Nosotros trabajamos primero haciendo el tema de pesquisa y detección temprana, es un tema central, y cuando trabajamos con personas que han sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, trabajamos primero con el entorno, con ella, para trabajar mucho el tema, primero personal, trabajar mucho con ella, porque uno de los elementos centrales es que el agresor termina siempre afectando primero
la psicología de la persona, el yo interior de esa mujer, de esa persona, de ese joven. Entonces es trabajar mucho el tema de la autoestima, el tema del plan de vida, trabajar mucho sobre estos elementos para que obviamente esa persona logre restablecer su equilibrio y su trabajo emocional, su vivencia emocional. Obviamente, por otro lado, está el tema legal y el tema que se tiene que trabajar, obviamente, que eso lo toman las instancias respectivas del Estado, pero creo que uno de los temas centrales es trabajar muchísimo sobre la persona dentro de sí misma, de su autoestima, como te decía, pero también de lo que involucra ella a futuro, su plan de vida. Bueno, Oscarito, adelante, por favor. Bueno, sí, tenemos preguntas. Lourdes de La Paz para OSA. En este tipo de temas, ¿cómo se pueden pasar de la teoría a la práctica y lograr efectos positivos en la sociedad? ¿Conoce usted algunas experiencias en otros lados? Sí, muy buena pregunta, muy interesante. Como dije, veo ahora en Bolivia que hay legislación, hay también hay mucha voluntad del lado del gobierno, hay muchas organizaciones trabajando en eso, y creo que con todas esas fuerzas, y UNO Mujeres también va a apoyar todo lo que podamos para que se implemente la ley, porque entonces sí se cambia también la vida de las personas, ¿no? Y yo sé que este tipo de ley, como la ley contra violencia, se ha introducido en muchos países en Europa, en el mundo, y hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Hay actores muy importantes, el área el sector de salud. La policía, por supuesto, tiene un rol muy, muy importante. Hace falta refugios, hace falta muchas cosas al mismo tiempo. Y sí, hay experiencia en otros países. Se puede cambiar, se puede, digamos, implementar ese tipo de leyes. Toma tiempo. Y siempre hay que pensar en las víctimas, ¿no? Hay que pensar Hay que ponerse en el lugar de por estas supuesto, personas. y pensar en temas de seguridad, su vida, como dices tú. Y yo creo que en el caso boliviano hay que seguir trabajando cada día en eso, pero yo creo que sí se puede cambiar. Martín, las violaciones no solamente quedan en el trauma para quienes sufren esta vejación, sino también derivan en embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Es una bola de nieve que crece y crece, y por eso está también CIES con esas sus campañas. Uno de los temas centrales que nosotros trabajamos, como te decía, no solamente temas de violencia, que es un tema relevante que obviamente con el tiempo se irá incrementando, pero nosotros también trabajamos en lo que es la prevención de este tema. El hecho de trabajar en 3 pilares fundamentales: el acceso a la información, todo lo que se refiere a planificación familiar, métodos anticonceptivos, el plan de vida, la autoestima, el liderazgo de los jóvenes, mujeres y adolescentes, pero también en el tema de la prestación de un servicio médico con calidad y con calidez. No se puede trabajar temas de salud sexual y salud reproductiva con médicos que no tengan una empatía con la persona, que no tengan la posibilidad de acceder a hablar, entablar una conversación y un diálogo con su paciente, con su usuaria. Entonces, en este sentido, tenemos que trabajar siempre con los prestadores de servicios de salud. Entonces, en CIES trabajamos muchísimo con la atención y con la prestación hacia los profesionales de salud. Y una consulta, estas campañas que ustedes realizan, ¿es para la población en general o es solamente para un sector de la población, quizás la población más disminuida, la que menos recursos económicos tiene? Nuestros centros de salud, los 14 que tenemos a nivel nacional, atienden a toda la población boliviana, pero nuestro énfasis como institución es mujeres, son mujeres y jóvenes de escasos recursos, y son mujeres y jóvenes en situación de